Hola iglesia, ¿cómo están? Yo soy el pastor Sergio y estoy emocionado de compartir con ustedes el episodio número 2 de la serie El poder de una promesa. El poder de una promesa. ¿Cuántos de ustedes tienen promesas de parte de Dios? La Biblia nos enseña que Dios nos ha dado grandes y maravillosas promesas. Las promesas de Dios para nuestra vida son grandes y son maravillosas. Son grandes no solamente por el tamaño, sino por lo importantes que son para nuestras vidas. Y son maravillosas no solamente por su belleza, sino también por su valor. Tenemos promesas que son importantes y muy valiosas para nuestra vida. Amén. Quiero recordarles también 3 beneficios de las promesas de Dios. El primero, las promesas de Dios son una fuente de esperanza. Segundo, las promesas de Dios renuevan nuestras fuerzas. Es más, renuevan nuestra mente, renuevan nuestra fe, renuevan nuestro gozo. Y finalmente, las promesas de Dios son consuelo para nuestra alma. Cada vez que yo medito en las promesas de Dios, eso es medicina para mi alma y para mi corazón. Amén. Así que a partir de ahí me gustaría hoy compartir con ustedes cómo recibir las promesas de Dios. ¿Qué me dice la Biblia? ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué me enseña la palabra de Dios acerca de las promesas de Dios? ¿Cómo las puedo recibir en mi vida? Bueno, vamos de lleno entonces. Lo primero está en Salmo 119, del verso 97 al 99. Dice así: ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre están conmigo. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus mandatos. Lo primero, lee y medita en la palabra de Dios. Lee y medita en la palabra de Dios. Escúchame, esto es muy importante. Leer la palabra me ayuda a conocer las promesas de Dios. Meditar en la palabra me ayuda a interiorizar las promesas de Dios. Una vez más, el leer la palabra me ayuda a conocer, a descubrir qué promesas Dios tiene para mi vida. Pero meditar en la palabra me ayuda a interiorizar esas promesas. Por lo tanto, no solo hay que leer, hay que meditar en la palabra. La semana pasada se los dije, para cada problema hay una promesa. Para cada problema hay una promesa. Tú tienes problemas, Dios tiene promesas. Cada vez que tengas un problema, lo único que tienes que ir es al manual, a la palabra de Dios y buscar qué promesa Dios me ha dado para contrarrestar, para solucionar este problema. El salmista además nos enseña que meditar en la palabra no solo me da conocimiento, sino también me da sabiduría y discernimiento. Meditar en la palabra, conocer la palabra me ayuda a ser cada vez más sabio y tener mejor discernimiento. Amén. Entonces lo primero, si tú quieres recibir las promesas de Dios, lee y medita su palabra. Segundo, esto es muy importante, ora basado en tus promesas. Ora basado en tus promesas. Mira lo que dice una vez más el salmista en el Salmo 91, el verso 1 y 2. Verso 1 y 2. Dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso.
declaro lo siguiente. Todos digan declaro. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Y en Él confío. Mira qué poderoso este pasaje. Una de las cosas más poderosas que tú puedes hacer es orar basado en las promesas de Dios, en las palabras que Dios te ha dado. Cuando tú oras basado en las promesas de Dios, estás alineando tus deseos con la voluntad de Dios. Una vez más, cuando tú oras basado en las promesas de Dios, estás alineando tus deseos con la voluntad de Dios. Tú sabes, la semana pasada justamente vimos que cuando tú conoces las promesas, conoces la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios para tu vida. Por lo tanto, cuando tú oras basado en las promesas de Dios, estás orando su perfecta voluntad sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu futuro. ¿Cuántos me están siguiendo? No hay forma de equivocarse cuando tú oras las promesas de Dios. No hay forma de equivocarse cuando tú oras la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que vemos hacer aquí al salmista. El salmista dice, yo declaro. ¿Qué declara el salmista? La promesa que él tenía, una promesa de protección. Dice, yo declaro, el Señor es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Él tenía una promesa de Dios, de protección, de seguridad. ¿Y qué fue lo que oró? No sus pensamientos, no sus ideas, sino la promesa, la palabra de Dios que él tenía para su vida. ¿Qué palabras tienes tú para tu vida? ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha dado? Qué importante incluir esas promesas en tu tiempo de oración, en tu tiempo devocional. Por eso, cuando yo hablo de buscar a Dios, no solamente estamos hablando de orar, estamos hablando de leer y escudriñar su palabra. Porque ahí vas a encontrar toda la munición que tú vas a poder usar a la hora de orar. Cuando yo conozco la palabra, cuando yo medito en la palabra, estoy cargando mi vida de municiones. Cuando yo declaro la palabra, cuando yo oro la palabra, estoy disparando esa munición. Estoy aplicando esa palabra sobre mi vida. Yo recuerdo que por años, escuché a mis padres decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Una y otra vez lo declararon y ahora lo están viviendo. No solamente su familia nuclear, sino también su familia extendida le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque un día ellos oraron esa palabra, ellos declararon esa palabra. La pregunta es, ¿qué palabra estás declarando tú para tu vida? ¿Qué palabra estás orando tú para tus hijos? Yo constantemente con mi esposa oro y declaro, mis hijos son como saetas en la aljaba del guerrero. Ellos van a llegar más alto y ellos van a llegar más lejos que nosotros. Es una oración constante que hago en mi tiempo devocional, orando conforme a la palabra que está escrita, a la promesa que Dios nos ha dejado. Constantemente oro y le pido a Dios, Señor, aunque pase por las aguas, no me voy a ahogar. Aunque pase por el fuego, no me voy a quemar. Pueden haber ríos y pueden haber desiertos, pero sé que contigo estoy seguro. Uno tiene que aprender a orar la palabra de Dios, a orar las promesas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Señor, tú suples todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, tú dices que tu deseo para mí, tu voluntad para mí es que yo sea prosperado en todas las cosas. Estoy orando, estoy declarando la palabra, la voluntad de Dios sobre mi vida.
Entonces, no solo hay que leer, hay que orar las promesas. No solo hay que meditar, hay que declarar las promesas. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Dile a la persona que está a tu lado, esto se va a poner bueno. Tercera cosa que podemos hacer, si tú quieres recibir las promesas de Dios, cree en tus promesas. Lee las promesas, ora las promesas. Tercero, cree en tus promesas. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, escúchame, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. No solo hay que creer en las promesas, más importante que creer en la promesa es creer en aquel que te prometió la promesa. Por eso la Biblia dice, acérquense a Él, búsquenlo a Él, creyendo que Él existe, que Él existe, que Él es fiel, no solo para prometer, sino para cumplir lo que prometió. Si Él lo dijo, Él lo hará en el nombre de Jesús. Todo en el reino, todo en el reino de Dios se recibe mediante la fe. Aún la salvación, la Biblia dice, es por gracia mediante la fe. Así que el regalo más grande que Dios nos ha dado, salvación, vida eterna, se recibe mediante la fe. Y de la misma manera, cada promesa que Dios nos ha dado, no solo la de salvación, sino también la de bendición, la de provisión, la de protección, la tenemos que recibir por fe. Por fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Y yo te lo voy a decir de esta manera. Es imposible que recibas las promesas de Dios sin fe. Tenemos que sazonar nuestra oración con fe. Porque no solamente se trata de declarar, no solo se trata de repetir. La Biblia no quiere que tú seas un loro que simplemente repita y repita una frase. Porque esto no es magia, esto es fe. Esto no es solo repetición, es una declaración de fe. Tal como lo dice el salmista, yo declaro que tú eres mi protector, que tú eres mi roca, que tú eres mi refugio. Es una declaración basada en una palabra, pero es una declaración sazonada con fe. No solamente lo declaro, lo creo en mi corazón. Como dice la Biblia, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Entonces, toda declaración de una promesa, si no hay fe en el corazón, es solamente un sonido. Es solamente palabrería. Necesitamos tener fe. Es la fe la que mueve montañas. Es la fe la que agrada a Dios. Y hay que acercarnos a Él, no solamente creyendo en la promesa, sino creyendo en aquel que nos hizo la promesa. Fiel es Dios para cumplir su palabra. Amén. Cuarto, esto les va a gustar. Apunten. Obedece la instrucción. Obedece la instrucción. Mira lo que dice este pasaje, y me gustó mucho esta versión, porque dice lo siguiente. Josué 1:8, un pasaje que muchos de ustedes memorizaron. Dice así, que no se aparte nunca de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Obedécelo al pie de la letra. Solamente así tendrás éxito. Entonces,
Si se dan cuenta cómo la Biblia se va, cada uno de estos pasajes se van complementando uno a otro. Porque la Biblia nos enseña que hay que meditar la palabra. También nos enseña que hay que orar la palabra, declarar la palabra, creer la palabra. Pero aquí Dios le enseña una gran verdad a Josué. Puedes meditar la palabra, puedes orar la palabra, pero de nada sirve sin obedecer la palabra. Porque lo dice claramente, dice, medita en ella de día y de noche y obedece, y obedece, y obedece. Y luego dice, solamente así, solamente cómo, obedeciendo, tendrás éxito. En otras palabras, solamente obedeciendo, la promesa se cumplirá. Entonces, hermanos, no nos engañemos. Podemos leer toda la Biblia de tapa a tapa y podemos declararla como papagayos todo el día, pero si no obedezco la instrucción, entonces no van a haber resultados. Si no obedezco la instrucción, simplemente no vamos a ver el cumplimiento de la promesa. Si queremos tener éxito, tenemos que obedecer. La semana pasada lo enseñamos. Hay dos tipos de promesas, las dependientes y las independientes. Las dependientes son aquellas que dependen 100% de Dios. El hombre no tiene que hacer nada para recibir esas promesas. Pero las independientes, que además son la mayoría, tienen una condición y es la acción del hombre. El hombre interviene, el hombre se asocia con Dios para el cumplimiento de la promesa. Y vimos varios ejemplos. Lo interesante es que esa acción humana muchas veces es la obediencia. Muchas veces el paso que Dios nos está pidiendo para que se cumpla la promesa es obediencia. Obediencia a la instrucción. Este es el primer mandamiento con una promesa. Si lo cumples, vas a prosperar en todo, te va a ir bien, vas a tener larga vida. ¿Cuál es la condición? Honra a tu padre y a tu madre. Clarísimo. Yo puedo decir, me va a ir bien, Dios me va a prosperar en todo, voy a tener una larga vida, pero si no honro a mi padre y mi madre, puedo conocer el principio, puedo declarar el principio, puedo orar el principio, pero nada va a suceder. Porque la Biblia es clara. Todas estas cosas sucederán si es que obedecemos. Si obedecemos la palabra de Dios. Si obedecemos la instrucción de Dios. Si obedecemos el consejo de Dios. Alguien, por favor, dígame amén. La obediencia a los mandamientos de Dios abre la puerta para que las promesas se realicen. Yo veo que la gran mayoría de cristianos falla en este punto. Se engañan porque piensan, ya conozco la promesa, ya la declaré, ya la oré, le tengo fe, pero le falta la obediencia. Y es la obediencia la que abre la puerta para nosotros poder recibir la promesa. Amén. Quinto paso, quinto principio. Salmo 27, verso 14, dice, espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Si yo quiero recibir las promesas de Dios, ¿cuántos quieren recibir las promesas de Dios? Algo que debo aprender es a esperar con la actitud correcta. Y la actitud correcta es esperar con paciencia.
¿Cuántos ya se dieron cuenta que muchas promesas no son instantáneas? ¿Cuántos se han dado cuenta que muchas promesas no son inmediatas? ¿Cuántos ya se dieron cuenta que muchas de las promesas requieren fe y paciencia? Entonces, no basta con obedecer, porque muchas veces puedes obedecer, pero no necesariamente al día siguiente la puerta se va a abrir. Entonces, hay que obedecer, pero luego hay que aprender a esperar. Pero la Biblia nos dice que hay que esperar con la actitud correcta. Y me gusta que en el versículo dice, espera con paciencia, con valor y con esfuerzo. O sea, esperar con paciencia no significa esperar cruzado de brazos. Esperar con paciencia no significa esperar pasivamente. Yo tengo que hacer mi parte, yo tengo que seguir sembrando, yo tengo que seguir trabajando, que la cosecha se va a encargar Dios. Amén. Entonces es importante esto, la paciencia muchas veces es amarga, pero su resultado, su fruto, siempre es dulce. No nos gusta esperar, particularmente, y digo, no me gusta esperar, pero sé que el resultado de la espera es dulce. Por eso hay una frase que dice, cuando la mujer está gestando, la dulce espera. La dulce espera. ¿Por qué? Porque todo el proceso de embarazo no es placentero para la mujer, mucho menos el parto. Pero qué bendición cuando esa mujer puede abrazar a su bebé. Valió la pena la espera. Valió la pena esperar esos 9 meses y todo lo que conlleva por abrazar al bebé. Así, muchos de ustedes, al igual que una mujer, está embarazada de una promesa, está embarazado de un sueño. Y muchas veces la espera hasta dar a luz esa promesa no es placentera, no es agradable, pero su fruto siempre es dulce. Quiero animarlos a esperar y a esperar con paciencia. Y les digo lo mismo que Dios le dijo al salmista: espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera con paciencia al Señor. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Y finalmente, te voy a dar un punto bonus en este mensaje. Y es el siguiente. Comparte tu testimonio. Comparte tu testimonio. Esto es demasiado importante. Hablar de cómo Dios ha cumplido sus promesas en tu vida va a causar 2 cosas. Va a causar que otros sean inspirados y va a fortalecer tu propia fe. Voy a volver a decirlo. Hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida, de las promesas que Él ha cumplido en tu vida, va a inspirar a otros. Cuando tú le cuentes a otros acerca de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, eso va a inspirar a otros a creer en sus promesas, a creer en sus sueños, a creer en la palabra de Dios y a creer en el Dios mismo. ¿Cuántos me están siguiendo? Muchos de nosotros hemos sido inspirados por las promesas cumplidas de otras personas. Nosotros también podemos hacer lo mismo. Es una forma de testificar la grandeza de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios con otras personas. Muchas de las formas o de las mejores prácticas para poder alcanzar a tus amigos, a tus familiares, es justamente mostrarles, enseñarles, compartirles lo que Dios ha hecho en tu vida. Sabes, yo antes estaba arruinado, pero empecé a poner en práctica los principios de Dios y Él me ha prosperado. Mi matrimonio estaba destrozado, pero aplicamos el perdón y Dios nos ha restaurado. Mi vida estaba perdida, estaba lleno de vicios, pero me volví a Dios y Él ha redimido el tiempo,
me ha dado un llamado y le ha devuelto el propósito a mi vida. Eso es poderoso, cuando yo puedo testificar de las promesas de Dios en mi vida. Pero lo increíble es que yo me he dado cuenta al predicar, al compartir, al ministrar la palabra domingo a domingo, cada vez que me reúno con los pastores, cada vez que tengo la oportunidad de que predicar y cuento mi testimonio y hablo de lo que Dios ha hecho en mi vida, mi propia fe se ve fortalecida, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, aún la palabra que sale de tus labios. Tú puedes estar dando el testimonio a otros, pero tu fe se está fortaleciendo, tu fe se está alimentando. No necesitas escuchar solo los testimonios de otros. Muchas veces la forma de fortalecer tu fe es recordar tus propios testimonios, tus propias promesas cumplidas, los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Porque si Dios lo hizo una vez, Él lo puede volver a hacer. Él lo puede volver a hacer. Y algunas veces un testimonio en un área de mi vida le va a dar fe para creer en una promesa en otra área de mi vida. Dios, si tú me sanaste emocionalmente, ahora también puedes sanar mi cuerpo físicamente. Señor, si tú restauraste mi matrimonio, ahora puedes restaurar mi relación con mis hijos. Señor, si tú me prosperaste en mi negocio, ahora también me puedes ayudar a prosperar en mis relaciones. Entonces, cada vez que tú testificas de lo que Dios ha hecho en tu vida, eso te da fe muchas veces para creer en otras áreas de tu vida. Todos necesitamos alimentar nuestra fe. No solo esperar que otros nos inspiren. Tú mismo te puedes automotivar, autoinspirar con las promesas cumplidas de Dios, con las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, con los milagros que Dios ha hecho en tu vida. El mismo Dios que prospera es el mismo Dios que sana, el mismo Dios que sana es el mismo Dios que salva, el mismo Dios que salva es el mismo Dios que bendice. Y Él tiene una promesa con tu nombre y tu apellido. Amén. Entonces, vamos a leer la palabra, vamos a orar las promesas, vamos a creer las promesas, vamos a obedecer la instrucción, vamos a esperar con paciencia y cuando recibamos esa promesa, vamos a compartir nuestro testimonio. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, que no solamente nos da promesas, sino nos ayuda a cumplirlas. Tú nos das promesas grandes y maravillosas, pero también nos das principios e instrucciones para poder cumplir con esas promesas. Señor, yo te pido que hoy tú pongas el querer como el hacer tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor, en nuestra fe para creer y obedecer en tus promesas y esperarlas con paciencia, porque aunque tardan, siempre llegan en el momento perfecto. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos la próxima semana.